experiencias. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha, a una nueva jornada por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya nos ven y nos escriben a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden también vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y en diferido pueden vernos también en lacavilla.com y en el canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar Hernández. Estoy verdaderamente asombrado del bochinche que tienen en ese estudio los invitados de hoy. Dele la bienvenida a nuestros invitados, preséntelos. Le digo a la señorita Marisela Castillo, como le decían en la escuela, a la maestra, deje el bochinche con los varones, señorita Marisela. Daniel, al fin. Y al señor Daniel, tu tocayo. No sé ni cómo me llama. Daniel Palacio. Tan amigo tuyo que es, vale. Y pórtese bien porque lo está escuchando su mamá, su tía, su abuela, su tía madrina, su prima. Y a ti también te están escuchando. No, me voy a escuchar siempre, pero a ti te van a escuchar por primera vez. Y te regañan por no te enteras. Tú nunca habías querido venir. Te van a escuchar por primera vez. Claro, eso es así. Se puso divo, Dani. Sí. Claro, no se bate su chantilly. Vamos a presentar, Daniel, a nuestros invitados del día de hoy. Daniel, vamos a presentar. Bueno, cómo no. Tenemos con nosotros el día de hoy a, primero las damas, Marisela Castillo Apitz, gran amiga, compañera siempre de esta casa, y a nuestro colega Daniel Palacios Ibarra. Ellos, ¿por qué están acá? Bueno, además de que son unos grandes amigos de quienes les hablan, son además los autores de una publicación que fue bautizada, y yo estuve allí, como cuando los viejitos dicen, yo estuve allí, eso es historia. Bueno, fue bautizada el día domingo, una publicación. ¿Fuiste uno de los padrinos? Bueno, de alguna manera sí, porque estaba muy cerca de donde se hicieron los honores. Mira, genial, la publicación titulada Cuando los medios son noticias, un trabajo de investigación sobre el asedio a los medios de comunicación durante todo los largos gobiernos de Hugo Chávez y durante toda esta era que nos ha tocado vivir, diría yo, Marisela y Danieles, como protagonistas, aunque no lo queramos, ¿no? Y creo que ese es un buen punto de entrada para hablar del libro, Daniel, con nuestros invitados. Que los medios, y esto lo decía tu tocayo Daniel Palacios ese día, los medios no están dispuestos o no están supuestos a hacer noticia, no están supuestos a hacer el tema de comentario. Un medio es el canal a través del cual la opinión pública toma sus decisiones, se conforma, dirime sus conflictos en un país democrático, pero no está supuesto a ser el medio de comunicación el protagonista de toda esta película. Bueno, lo que ha sucedido es que terminó siendo el protagonista. Yo creo, claro, el gran planteamiento sería, la primera pregunta para los nobles autores presentes hoy engalanando este programa sería: cuando los medios son noticia es porque algo malo está pasando, ¿no? Así es. Dani, dale tú. Exactamente, cuando los medios son noticia, las alarmas de la libertad de expresión se activan. Y en ese momento tenemos que preguntarnos qué es lo que ocurre. Pueden ocurrir cosas tan
tan honrosas como por ejemplo el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa que se llevó el Estímulo, o Te lo cuento News, o las nominaciones de Efecto Cocuyo, el premio Gabriel García Márquez, o también el Runrunes, pero también puede ocurrir cosas muy, muy oscuras. Y es precisamente lo que nosotros dejamos registrado en esta investigación que tuve el gusto de hacer con mi amiga y mejor periodista, Marisela Castillo. Ay, Dios mío. Marisela, tú estuviste en Radio Caracas Radio hasta que tuviste que salir del país, estuviste un rato fuera del país, estás yendo y estás viniendo, pero además estuviste mucho tiempo en Tal Cual, que fue uno de los diarios más atacados por el gobierno de Chávez y lo siguió siendo. Y en RCTV, recuerda que Marisela también estuvo en RCTV. Ah, sí. Que yo no recordaba eso, pero es cierto, Marisela. Pero porque tú eras muy chiquito cuando eso, ¿no? Yo no había nacido. Marisela empezó a hacer periodismo desde sexto grado. Mira, te tocó, Marisela, en los medios, quizá en buena parte de ellos, los medios más atacados por el gobierno durante todos estos años. ¿Qué sacas tú como tu gran enseñanza de esa pasantía tan larga pasantía por Tal Cual, una buena pasantía también por RCR, varios años en RCR, estuviste en Analítica también, un medio digital con mucho auge en los últimos años? ¿Cuál es la gran enseñanza que tú sacas de todo esto? Bueno, creo que es la importancia de poder ejercer el periodismo libremente. Y yo creo que porque es difícil. A nosotros nos preguntaban hace la semana pasada si era posible ejercer el periodismo con miedo, ¿no? Y wow, digamos que es una gran reflexión, porque justamente, bueno, en tiempos de dictadura, en tiempos de censura, en tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo, yo creo que el miedo es algo inherente y normal que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, me preguntabas por la enseñanza o el aprendizaje que te deja estar. Bueno, primero es agradecer. He tenido la fortuna de verdad de poder ejercer el periodismo sin censura, sin comentarios de tus jefes que te digan bájale 2 por acá, vamos a evitar este comentario por acá. Creo que por eso también se me haría tan difícil ejercer el periodismo aquí en Venezuela, a menos que no sean una casa en serio como Radio Caracas Radio. Eso es una excepción y es una bendición, es que es Marisela, así, porque no es la norma. Eso tiene que tenerlo claro la audiencia. Las presiones son tremendas, ¿no? Y además, a nosotros nos preguntaban un poco, bueno, cuál era la diferencia de la conducta del gobierno de Chávez con los medios y la conducta de Nicolás Maduro con los medios. Y la verdad es que evidentemente, y también esa es la justificación de nuestra investigación, para entender el presente, pues teníamos que irnos al pasado y entender de que fue Hugo Chávez el creador de toda esta crisis y el promotor de todos estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo. Pero ciertamente Hugo Chávez con los medios tuvo unas características muy particulares. Y ahora Nicolás Maduro con los medios de comunicación la sigue teniendo a su manera. Es decir, y lo comentábamos esta mañana en otra entrevista, ya cuando Hugo Chávez, el gobierno cerraba los medios, ahora los compra. Ahora entonces ya no te cierran medios, que te quitan el papel o te asfixian entonces económicamente con multas astronómicas del CENIAT. Es decir, van disfrazando o van cambiando la manera, pero que al final pues todo se traduce pues en censura, se traduce también en promover la autocensura, porque hay muchísimo miedo de parte de los periodistas que están valientemente informando, eso hay que decirlo y hay que admitirlo, es así y es lamentable además que ocurra, y violaciones por supuesto a los derechos humanos de los periodistas en el ejercicio de la profesión. Y Daniel. Ahora, Marisela, Daniel, Neomar, fíjense que hay una quizá el problema de cuando buscamos el origen, yo no sé cuál es el punto en el cual ustedes arrancan los ataques que convirtieron a los medios en noticia, pero ayer ocurrió algo particular con un altercado o una ofensa, mejor dicho, desde mi punto de vista, que el señor Nicolás Maduro profirió contra un corresponsal extranjero venezolano, pero corresponsal de una agencia, de la agencia AFP, donde lo confrontó diciéndole que su pregunta no valía la pena, tal y más cual. Así fue como empezó Hugo Chávez sus ataques a la prensa, o me equivoco, cuestionándole las preguntas, diciéndole a ti te mandaron a esa pregunta, ¿quién te mandó a ti? Así fue como empezó la cosa. Sí, precisamente con Chávez había la posibilidad de debatir, y eso es una reflexión que hace Teodoro Pekov, quien amablemente nos cedió unas palabras para esta investigación. Él allí menciona que Maduro no tiene el sentido periodístico de la presidencia, y Hugo Chávez apelaba más al debate.
un debate que para algunos podía ser de altura, bueno, para nosotros que somos comunicadores sociales no lo vemos de la misma forma. Y bueno, como tú bien mencionas, pues ayer el presidente apeló a la descalificación, incluso por lo que tengo entendido, preguntándole al reportero de qué universidad venía, como si eso precisamente condicionara o no la calidad de la pregunta, Daniel. Fíjate, pero... Bueno, podría hacerlo, porque si el periodista hubiese respondido, sería genial. Le faltó velocidad a ese periodista para decir, yo soy de la bolivariana. Mira. No, mira, Daniel, ¿tú te imaginas que cuando Maduro les dijo al periodista, que además se mantuvo, y hay que reconocerlo, firme, sí, muy sereno, muy tranquilo? Que no es nada fácil. Claro, o sea, tienes a un jefe de Estado arremetiendo contra ti con todo lo que eso implica. Uh-huh. Y de verdad que el periodista se mantuvo tranquilo, sereno, no cayó en provocaciones. La verdad que mi reconocimiento para él. Pero cuando Maduro le dice, estás fuera de nivel, esto es una rueda de prensa internacional. Tú te graduaste de una universidad. ¿De qué universidad te graduaste tú? Qué maravilloso hubiese sido que el periodista le hubiese dicho, yo, presidente de la Universidad Católica. ¿Y usted? Sí, porque aquel hombre estaba remetiendo como si era un catedrático, como si era un PhD, ¿no? Cuando caemos en eso, Marisela, Daniel y Neomar, y le pregunto a los tres, en realidad no ha habido también en estos 20 años una posición del periodista saliéndose de lo que debería ser su rol, porque el rol de un periodista en todo caso no es debatir con un presidente ni confrontar a un presidente, claro, sino preguntar y hacer saber lo que él dice. Bueno, también ha habido de alguna manera, ante la ausencia de una acción política real, una labor del periodismo que ha ido más allá de los cánones normales. Bueno, ocurre que los periodistas somos mucho más que herramientas estériles de laboratorio. O sea, los medios de comunicación y los periodistas también deberíamos fijar posición, y ante situaciones extremas pues estamos convocados y llamados a defender la democracia, que es la única manera donde se puede hacer el ejercicio libre y con todas las garantías de poder hacerlo. Sin embargo, la autocensura y la censura da nuevas oportunidades. Es allí donde vemos, por ejemplo, redacciones tan libres e independientes como las de Crónica 1, El Estímulo, Efecto Cocuyo, es decir, que son redacciones orgánicas dirigidas precisamente por periodistas, y que están haciendo lo que les corresponde en un momento bastante comprometido para la libertad de expresión en Venezuela. Ahora, el tema es el siguiente. Ustedes se dedicaron a estudiar casos puntuales, entiendo yo que están en el libro, es así, que son casos escabrosos en la historia de la arremetida contra el periodismo en la época de Chávez. Yo recuerdo, entre los que ustedes han mencionado, pero me gustaría que los enumeren todos, el caso de Marta Colomina. A Marta Colomina casi la mataron, sí. Cuando estaba Chávez gobernando. Marta Colomina fue luego, como que en cámara lenta, pues yo no recuerdo muy bien el incidente, pero como que en cámara lenta fue sacada de los medios de comunicación silenciosamente, porque era muy incómoda, pues a gente que le gustaba, no le gustaba, pero el tema no era ese, el tema es que la terminaron sacando y casi terminaron asesinándola. ¿Qué casos vemos en el libro cuando los medios son noticias? Mira, Neomar y Daniel, sí, básicamente lo que fuimos fue haciendo un recuento de la relación de Hugo Chávez con los medios, y además también en las diferentes etapas de Hugo Chávez, desde el golpista que fue el 4 de febrero de 1992, pasando después candidato y ya luego una vez siendo presidente. Podemos ver, y arrancamos el libro, bueno, haciendo por supuesto todo el recuento de cuando él irrumpe pues en la palestra pública, y con la autorreflexión de cuál fue el comportamiento de los dueños de los medios de comunicación y de los periodistas que promovían y apoyaban una candidatura militar, con todo lo que representaba Hugo Chávez en 1998. Después vamos haciendo, bueno, todo el análisis, vemos cómo ese hechizo entre los medios de comunicación, los periodistas y Hugo Chávez se va rompiendo muy poquito tiempo después de que él gana. Ya se empiezan a ver las diferencias, y entonces ahí es cuando empieza y comenzamos con el primer capítulo, por ejemplo, del 11 de abril. Mucho hemos escuchado y mucho hemos leído sobre todo lo relacionado al 11 de abril, pero en este libro lo que las personas van a poder encontrar es ese 11 de abril visto desde los reporteros que estaban cubriendo la masacre, y los muertos y los tiros. Incluso ahí también podemos ver testimonios de cómo Elianta Quintero, que era reportera de Venevisión en ese momento, junto con su camarógrafo, cuando cae Jorge Tortosa, que un francotirador le pega un tiro en la cabeza. Periodista gráfico. Diario 2001. Del diario 2001. Cuando cae, ellos están ahí. Años después de eso, o sea, más de 12, 15 años después, nosotros los entrevistamos a ellos en lugares diferentes, en fechas diferentes, y ambos... Con las mismas preguntas. Con las mismas preguntas. Ambos respondieron, bueno, todo a su manera, y los dos lloraron específicamente en el punto en que Jorge Tortosa cae
y por todo el desorden y todo lo que estaba viviendo, bueno, las calles caraqueñas, ellos se pierden, y solamente de pensar de que tu reportero o tu camarógrafo había caído, los dos 15 años después empezaron a llorar en el mismo momento. Entonces luego, bueno, tenemos el caso de Marta Colomina. Marta Colomina, como tú decías, le intentaron quemar viva. A ella le hicieron un atentado cuando iba muy tempranito a Televen. Un carro pues irrumpe, les bloquea el paso y les estaban rompiendo su carro y los vidrios con una bombona de gasolina. Al final la persona que la iba a quemar, la iba a matar, no prende el mechero porque se forcejeó tanto para tratar de romperle el vidrio, que cuando vio, esa persona también tenía gasolina en su cuerpo y dijo, bueno, si yo prendo el mechero se va en candela el carro, pero me voy en candela yo. Entonces, bueno, ella va contando eso. También tenemos, por ejemplo, a César Miguel Rondón, quien asegura que su salida de Televen, él tenía un programa llamado 30 Minutos, sale exclusivamente por razones políticas. Así es. César Miguel Rondón empieza a estorbar en el gobierno de Hugo Chávez apenas cuando Chávez tenía 5 o 4 años en el gobierno. Y estamos hablando, Marisela, Daniel, de medios privados, no estamos hablando del sistema de medios públicos. No solamente eso, sino que cuando ya nos corresponde ir a unos comerciales, y quisiera que este fuese el tema que podemos tocar en el siguiente segmento, es que hubo periodistas que de forma muy puntual se exigió que salieran de los principales medios, y podemos establecer que el momento fue a raíz de la derrota o de la victoria que logró Hugo Chávez en el referéndum revocatorio en el año 2004. A partir de ese momento empezaron a cuadrarse. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto participaron en los atropellos contra la prensa y contra el periodismo libre propietarios de medios de comunicación que decidieron, bueno, yo sacrifico a estos periodistas que están acá siempre y cuando a mí el gobierno no me haga nada? Vamos al corte comercial y ya venimos con esta conversación con nuestros amigos Marisela Castillo Apis y Daniel Palacios. Daniel. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar quieren remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore della Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizzas a leña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los 4 costados. Vete por las clásicas con prosciutto, hongos y pepperoni, o arriésgate por el estilo único de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la Avenida Victoria, antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel Lara hacía una pregunta antes de ir al corte que no pudimos escuchar muy bien. Daniel, te pido que la repitas porque tuvimos un problema con la conexión. ¿Cómo no, doctor? Disculpe usted la interrupción. No, la pregunta es básica. ¿Hasta qué punto esas presiones, esa situación que se ha vivido con el periodismo, esa salida de periodistas del aire, como el caso de César Miguel Rondón, de Marta Colomina y de otros muchos más, se debió
a la colaboración del propietario de medios de comunicación que decidieron entregar su línea editorial antes que pelearse con el régimen. ¿Qué nos dice Daniel Palacio? Sí, es una posición muy difícil para el medio de comunicación, que tiene que dirimir entre la posibilidad de cerrar algunos espacios y administrar algunos espacios para poder seguir existiendo, o mimetizarse con el régimen que lo está subordinando. O sea, yo creo que el medio de comunicación tiene la responsabilidad de poder llegar a un punto medio, porque además, incluso dicho por la misma profesora Marta Colomina, ella no responsabiliza a los dueños de Televen por la posición que ellos asumieron. Incluso ella dice que si tuviera una Marta Colomina dentro de sus filas, ella también saldría de ella, precisamente para mantener el medio operando. Entonces, sí, ahí hay unas reflexiones llenas de contraste, bueno, que se presta para múltiples lecturas. Y la verdad es que sí, ahorita que Daniel hace mención de eso, es paradójico, ¿no? Es una cosa bien curiosa. Es bien curioso, porque la mayoría de las fuentes que fueron víctimas, que fueron censuradas, que fueron sacadas del aire por razones políticas, pues la verdad es que excusan o entienden en cierta parte cuando conversábamos con ellos y decían, bueno, es que los dueños de los canales o de las emisoras, pues lo que están es cuidando la concesión. Aquí el responsable es el gobierno de Hugo Chávez, Pero bueno, ahí evidentemente pues uno también se hace la pregunta, ¿no? Que era un poco también lo que preguntaba Daniel, o sea, ¿hasta qué punto no, como medio de comunicación, te terminas entonces convirtiendo también en cómplices, apagando y sacando del aire esas voces críticas, esas voces agudas en contra, bueno, de un gobierno que a todas luces pues era totalitario? Y el tema es complejo, ¿no? Porque eso de Marta Colomina sobreviene luego del 2004, 2000, por ahí, en esa época, en los tempranos 2000. En el marco de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Que es una ley bien controversial, ¿no? Y quien lo estudia a fondo... también del resultado del referéndum revocatorio del 2004, que fue un parteaguas también, que a partir de ese momento hubo una cantidad de gente que se empezó a cuadrar con el régimen en cuanto al trabajo editorial. Ejemplo de ello, lo que hizo Venevisión y el Grupo Cinero. Ese es el hito que hay, ¿no? Pero fíjate, a eso iba, Daniel, y le quiero preguntar a tu tocayo y a Marisela por este tema, porque fíjate, esa actitud o eso, asumir el punto de vista que es bastante racional, ese de, bueno, o me llevo todo el medio de por medio, valga la redundancia, me lo arrastro porque quiero mantener a este periodista al aire, quiero mantener a este periodista escribiendo, quiero mantener a este periodista opinando, o lo saco en cámara lenta o abruptamente y mantengo el espacio completo para otros que están allí. Para preservar otros espacios. Nos ha llevado, fíjate lo que nos ha llevado, Daniel, a esto que dice tu tocayo. Nos ha llevado a que 10 años después, poniendo los números redondos, los espacios en los que, y no lo digo con ánimo de depreciarme de nada, ni de llenarme el ego, ni llenárselo a ustedes tampoco, porque a ustedes los inserto en este grupo. Los espacios en los que hay verdadera opinión libre y en los que hay periodistas que cuestionan al poder desde sus cimientos, son prácticamente inexistentes. Tenemos unos medios que yo podría decir que están esterilizados. Son medios cargados de programas vacíos. Son medios que en el área política son absolutamente timoratos, tibios. Son medios muy tibios, que quedan bien con Dios y con el diablo, y que eso es muy difícil en tiempos de hambre, en tiempos de crisis. ¿Qué queda después de esto? Parece que la cosa no terminó teniendo los resultados que se perseguían, que era que la libertad de expresión, aún con problemas, siguiese a flote. Parece que eso no es así, ¿no? ¿Qué nos dicen sobre esto? Bueno, yo creo que lo que nos queda es la profunda autorreflexión. Yo creo que aquí siempre se ha hablado de la crisis moral, de la crisis política, de la crisis económica, de la crisis social, pero yo sí creo que la crisis en los medios de comunicación venezolanos y en esas nuevas generaciones de periodistas, pues hay que hablarla y hay que ocuparse de. Yo hablaba con Daniel y nosotros tenemos 33 años. Bueno, yo tengo 33, Daniel tiene 31. Es decir, ojo, somos jóvenes, pero tampoco somos unos niños ni somos adolescentes. Y nosotros no sabemos hacer periodismo diferente de esta manera. Así es. Que es estar bajo dictadura, estar bajo un sistema que no te permite acceso a la fuente oficial, en un sistema o un contexto donde te agreden, donde la Guardia Nacional es tu principal enemigo porque o te roba o te pega un tiro o te mete preso, como además tenemos a Jesús Medina, que está actualmente detenido en la cárcel militar Ramo Verde. Entonces, se habla mucho de todas las otras crisis, pero no se habla de esta crisis, de cómo vamos a recomponer a Venezuela desde este punto de vista, que al final, bueno, imagínate la importancia que puede tener los periodistas para
transmitir información equilibrada, información objetiva, información veraz, información oportuna. Y si ya a nosotros, que tenemos 33 años, nos está costando, porque no hemos tenido la oportunidad, somos muy jóvenes, porque cuando Chávez llegó al poder yo tenía 14 años y Daniel habría tenido 11 años. Imagínate lo que está quedando para las generaciones que son aún más jóvenes que nosotros. Y eso también es parte de la motivación de por qué escribir este libro, de poder, primero, que es un país donde pasan una cosa tras otra y otra y otra, que te vas olvidando o lo va tapando. Entonces sentíamos la necesidad de explicarle a las nuevas generaciones también de que por qué estamos como estamos, tiene una explicación. La explicación es que el padre de toda esta crisis se llama Hugo Chávez, y que quede sentado y que también le pueda servir a la región, a los países del continente, de este continente, que están además cercanos a nosotros, que se vean reflejados o no en esto, y que cuando esas alarmas de la libertad de expresión se empiezan a encender, bueno, hay que estar muy pendientes, porque miren en lo que puede terminar, que es como el caso venezolano. Ahora, Marisela, tú comentas que el padre de todos estos ataques y todas estas cosas fue Hugo Chávez, pero hay también una crítica que se ha hecho particularmente a ciertos medios de comunicación con respecto a la amplia difusión que se le dio al mensaje de Hugo Chávez en su momento, y que prácticamente permitió que con un discurso y con una crítica, y ojo, estoy repitiendo la crítica que se hace a los medios, que con esa posición de criticar todo lo que pasaba, de no dejar espacio, de decir que todos los políticos eran malos, que ninguno servía, tal y más cual, permitieron que Hugo Chávez se aprovechara de eso y se montara en el poder. Eso de alguna manera hay una posición, hay una y está reflejado a hacerse desde el periodismo. Totalmente, Dani. Mira, somos tan conscientes de eso que el libro de una u otra manera arranca de esa forma, arranca con la capítulo. Autorreflexión del comportamiento de los periodistas. Estamos hablando de una Venezuela de 1992 hasta 1998, incluso, llegados los años 2000, de cómo fue el comportamiento de la prensa, de cómo fue el comportamiento de los mismos dueños de comunicación, de los canales, de las emisoras, de los periódicos que promovieron la candidatura. Y eso también forma parte de la autorreflexión para poder aprender de los errores y eventualmente ya no volverlos a cometer y poder superar toda esta tragedia que estamos viviendo. Sí, incluso el libro plantea ese contraste, esas opiniones encontradas, porque además ha sido parte de un debate académico. ¿Se le debe o no dar espacio a una persona que irrumpió a través de las armas con una intentona golpista, ¿no? Y entonces allí vemos opiniones encontradas con un Alberto Barrera-Tisca, que también fue consultado en esta investigación, Mariana Bacalao, que es profesora de opinión pública, ella también opina sobre el tema. Y bueno, precisamente esos detalles van a poder encontrarlo en Cuando los medios son noticias, que lo van a poder encontrar, ¿dónde, Mari? En Amazon y en la librería Escálatos, aquí en Caracas. Así es. Vamos a seguir conversando. Ahora, tenemos que hacer la pausa, pero fíjate algo, Leomar. A mí me gustaría que al regreso estos dos señores nos echen el cuento de cómo se les ocurrió a ellos ponerse a escribir un libro, porque ellos hablan de todo lo que ha sido su rol en el periodismo y todo lo que ha significado el contenido de este libro, pero me gustaría que al regreso conversáramos de cómo Marisela Castillo y a Daniel se les ocurrió, bueno, ahora vamos a escribir un libro, o sea, cómo fue esa. Es muy divertido la anécdota. Ya venimos con eso, con Daniel Palacios y Marisela Castillo, ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, mientras acá nos contaba Marisela y nos contaba Daniel, bueno, nos contaban anécdotas sobre el público de RCR, porque Daniel tiene una tía que se dice RCRista. ¿Cómo se llama tu tía? Saludo a Omaira Palacios. Omaira Palacios, que es ferviente oyente de Radio Caracas Radio, y de ahí así nos va. Un gran abrazo, Omaira. ¿Cómo se conocieron ustedes, diría yo primero, antes de que nos cuenten, muy divertida, ¿no? De que nos cuenten cómo decidieron hacer el libro? Ya va, que tú estabas haciendo anuncios parroquiales. Ajá. Mira, no me des mucho tiempo porque me apodero de este espacio. Bueno, no, yo lo sé. Conduzco aquí con yo ustedes. Sé, bueno, con todo gusto. No, mira, es que de verdad la gente es muy, muy bonita. Estamos hablando en cortes comerciales de la audiencia y quería saludar a oyentes que nos están escuchando. Sí. José Hernández dicen, pongan ya y así nos va. Programa de lujo con Dapi y Marisari. También está Mirna. Dice, Marisari, chévere verte en uno de mis programas favoritos. El libro se consigue en Amazon. Sí, se consigue en Amazon. Está a la disposición de todos ustedes. Y Daniel Lara pone, en minutos, por fin, Marisari y Dapi nos hacen el honor de estar en Así Nos Va, después de meses de negociaciones con sus managers, equipos de prensa y editoriales. ¡Qué lujo, Dios mío! Oye, Daniel sí es novelero, ¿vale? Y showcero. Mira, ¿cómo se conocieron ustedes y cómo decidieron luego hacer el libro? Yo sé que ustedes trabajaron juntos muchos años, pero ¿cómo nació esa relación? Profesional, ojo. Bueno, no tantos años, pero sí lo suficiente. Es un poco divertido porque nosotros hicimos un muy buen matrimonio profesional en un ladito de la redacción de Tal Cual. Estamos hablando que la redacción de Tal Cual tenía como 8 puestos, pero tenía un ala de 2 puestos, donde Marisela y yo estábamos allí, pero con una máquina muy vieja. Rezagados, o sea, exacto. Eso es muy elegante. Al lado de un depósito, por cierto. Al lado del bebedero de agua y del depósito. El que ponía el agua era yo. Ajá. Como estaba diciendo, Daniel, ponme el agua, hazme el favor, y ahí ponía el agua. Y nada, en ese espacio, en ese pequeño ladito de la redacción, Marisela y yo nos entendimos muy bien, hacíamos reportajes juntos, engranamos la fuente de política que hacía ella y yo como titular de la fuente de ciudad. Hicimos unos muy, muy buenos trabajos. ¿Tenían qué edades cuando comenzaron allí? 26, 24. Casi salidos de la universidad. No sí, yo tenía como 2 años de graduado, año y pico. Okay. Ah, bueno, entonces yo también. Claro. Exacto. Y allí muchos años y esta relación de profesional, no solamente profesional, de amistad y luego a escribir el libro. ¿Cómo nace lo del libro? No, claro, lo que pasa es que también tal cual nos daba como la oportunidad de escribir nuestro libro todos los días, ¿sabes? Ahí Tal Cual era un periódico que nos daba la posibilidad de hacer periodismo de autor. Y con esas mismas libertades nos manejamos. La investigación nace dentro de las aulas de la Universidad de Santa María, donde nosotros egresamos en el marco del cierre de RCTV. Teníamos que hacer para la clase de géneros periodísticos un reportaje en 2 entregas, y a mí me llamó mucho la atención cuando un medio de comunicación era titular en las páginas de otro o en el noticiero de otro, y me dio como curiosidad. O sea, fíjate que lo que se me activó fue la curiosidad. La profesora de ese momento era Jennifer López, no es precisamente J. Globo, que le mandamos un saludo. Ella fue reportera de Canal I y curiosamente fue fuente consultada de esta investigación porque ella salió censurada de ese canal. Y bueno, luego precisamente por todas estas virtudes que la audiencia de RCR conoce de Marisela, es que yo la invito a participar de este proyecto, bueno, que ahora lleva nuestro sello. Sí, no, y de verdad Daniel tuvo la amabilidad de invitarme a coescribir este libro, y mira, nos tardó 5 años en hacerlo. Consultamos más de 60 periodistas venezolanos y extranjeros.
Fue complicado, bueno, evidentemente coordinar las agendas. Estamos hablando que tenemos a un César Miguel Rondón consultado, una Patricia Poleo consultada, una Marta Colomina, es decir, gente, digamos, que tiene una dinámica pues bien cargada y que amablemente también hicieron su espacio en la agenda para atendernos, conversar, y de ahí entonces fuimos haciendo el libro. Pero bueno, también cada quien, se nos fueron 5 años también que él tenía vida, yo tenía vida personal, hemos pasado además personalmente por momentos todos, evidentemente Marisela, muy todos. Duros, exactamente. Uno trabaja, yo venía para acá por más de 3 años y medio todos los días a informarlo, es decir, y adicional a todo eso, uno está escribiendo un libro. Entonces bueno, se nos fueron 5 años de esa manera, pero la verdad que es una satisfacción tan grande poderlo ahorita tener en físico y poderlo además ponerlo a disposición de la gente, no solamente de los venezolanos que están pues en el país, sino también los que están en el exterior. Ya nos empezaron a reportar Amazon las ventas en Washington, en Miami, en Ciudad de México, en Argentina, en España, en Londres, porque justamente también sentimos que donde hay un venezolano pues está, o tenemos la oportunidad de levantar la voz y de recordar, bueno, quién fue el que creó toda esta crisis, que es Hugo Chávez. Así es, y siento yo, Marisela y Daniel, que se nos cayó Daniel Lara, por cierto, de Alemania, estamos tratando de reconectar con él, que se está abriendo, bueno, no es nuevo el espacio, pero está nuevamente en auge un espacio editorial para esos trabajos que hablan de Venezuela y su crisis. Y esta es una crisis, y no se lo digo porque estén ustedes el día de hoy acá, que está desatendida en el tiempo, la crisis de los medios de comunicación. Y no es la crisis de los medios de comunicación solo un tema para pensar en qué ocurrió con Chávez, sino derivar de allí enseñanzas, como ustedes han dicho, y eso es muy importante. Yo siento que este libro probablemente, estoy casi seguro, que va a tener un éxito en todas estas partes donde tú dices que lo están comprando. Gracias. Porque hay mucha vocación, Marisela, además de esto que, aunque hay gente que no le gusta el nombre, pero que es la diáspora venezolana, interesado en conocer qué le pasó a su país. Y esa literatura, por eso creo yo que está en auge, ¿no? Entonces, es un espacio que yo considero que es muy pertinente, que ustedes están atacando con este libro, y que espero, y lo auguro además, va a tener mucho éxito por eso. Gracias. Miren, yo les quiero preguntar por algo. No tenemos a Daniel. Bueno, no importa, vamos a seguir tratando de conectar con él. Yo les quiero preguntar por algo que es un poco incómodo, ¿no? Y es esta tensión que también surge. Ya hablamos de una tensión, la de los medios de comunicación o la del propietario, y salir o no salir de periodistas incómodos para preservar la concesión, y eso es muy de Venezuela, de donde las concesiones las da el Estado. Pero además hay una tensión del periodista propiamente, y esa tensión es entre informar o no informar, cuando en tiempos de polarización la parte o la acera que tú defiendes, la acera de la lucha democrática o los líderes de la acera democrática, cometen errores. Yo siento que hay muchos periodistas, Marisela y Daniel, que terminan comportándose como agentes de relaciones públicas. Eso es correcto. Y se los estoy planteando a ustedes porque, por ejemplo, Marisela, tú estuviste muchos años al aire acá en RCR, y yo sabía que tú no te callabas, que tú decías las cosas, y cuando leía a Daniel también, o sea, tal cual, publicaba trabajos que a veces, bueno, iban y no se alineaban con esta línea, por ejemplo, de opinión, una corriente de opinión de determinada parcialidad política, sino que decía, mira, cuando lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. ¿Cómo dirimir esa tensión que es personal? Esa va en el periodista, a veces va en el periodista y su bolsillo también, porque el periodista tiene que comer, entonces tiene que preservar el trabajo, no puede criticar porque hay medios que no lo permiten. ¿Cómo manejamos esa tensión? Bueno, yo creo que parte del entendimiento de la importancia del periodismo en tiempos de dictadura y de hegemonía comunicacional, y del compromiso que al final uno tenga con la gente, del compromiso y la transparencia. Yo aquí en la radio, y creo que todos además hemos sido como que una ventana tan amplia, tan abierta, que eso al final creo que la gente lo agradece, y es un trabajo del día a día, de poder tener esa visión aérea y decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y eso al final es lo que la gente necesita saber para poder estar informado, tener todos los elementos, y que la gente pueda llegar a una conclusión derivada no de opiniones, ni de insultos, ni de nada, sino de hechos que la gente pueda ir corroborando, que uno pueda ir corroborando, transmitiendo, y que la gente pueda llegar a una opinión. Esto además con la importancia que tiene en un país donde desde el gobierno se impone una hegemonía comunicacional. O sea, veamos en serio la dimensión de lo que estamos hablando. Y básicamente yo creo que al final es el compromiso y la pasión además que también uno tiene por
su carrera y el respeto que uno también le debe a la audiencia por sobre todas las cosas. Daniel, esa misma pregunta. Pero ciertamente uno tiene una responsabilidad, uno tiene un sentido ético y eso aplica para cualquier sector de la sociedad, indistintamente sea cuál sea el partido que milite el funcionario de turno, ¿no? Yo recuerdo precisamente en mi paso por Tal Cual y el Nacional, yo tenía una percepción muy positiva de la gestión de Carlos Ocariz en el municipio de Sucre, porque bueno, es un alcalde que tiene un catálogo de obras importantes, incluso de infraestructura en ese municipio, pero las cosas malas que tenía el alcalde eran precisamente las que se reflejaban en el periódico, y yo recuerdo que, bueno, hablando con periodistas que trabajaron durante su gestión dentro de la alcaldía, ellos decían que parecía, ¿no?, que Tal Cual hacía oposición a la gestión de Carlos cuando no era así, y la percepción del reportero era completamente distinta precisamente a lo que de pronto se mostraba, pero digamos que esas cosas malas que de pronto podían corregirse en la gestión de un funcionario eran precisamente las que pasaba. La gestión de Miriam do Nascimento, por ejemplo, en el municipio de Latillo fue hipersensible. Yo diría que incluso mucho más que la de Jorge Rodríguez en el municipio Libertador, y eso nos obligó precisamente a dar bastante... Cuando dices hipersensible, dices mala. Daniel, no te iba a perdonar eso. O sea, Daniel, pero dale. Reapareció Daniel, como es Daniel. Pues. No, él estaba calladito y estaba esperando su momento para poder irrumpir. Yo quiero escucharte, Daniel, diciendo, es que Miriam do Nascimento fue mala, pero el alcalde que vino después fue buenísimo. No, fíjate que yo no cubrí la gestión siguiente, ya en ese momento yo no estaba reportando, pero era una gestión. Pero era una gestión incluso mucho más sensible que la de Jorge Rodríguez, ¿no? Y eso, pero estamos hablando, Daniel, estamos hablando de que... Yo estoy respondiendo una pregunta, chico. Ajá, bueno, estamos hablando de criticar o de señalar las fallas, que es lo que pasa en la democracia, de los gobernantes cuando estas ocurren, independientemente de que estos sean de Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, pero, o del PSUV o de los Tupamaros. Neomar, pero y a todos ustedes yo les hago una pregunta, ustedes que son licenciados en comunicación social, ¿por qué se piensa que no es legítimo que un periodista o un medio tenga una posición contraria a un gobierno? Eso es completamente legítimo. Aquí tú ves en Europa, en los Estados Unidos y en buena parte de Latinoamérica, como un medio está posicionado a favor de una tendencia o en contra de la misma. Y eso yo creo que es lo serio. Cuando uno compra el diario El País de España, uno sabe que ese es un medio de izquierda. Cuando uno compra el diario El Mercurio de Chile, uno sabe que ese no es un medio de izquierda. Cuando uno compra Le Figaro en Francia, uno sabe que es un medio de derecha. Eso no es legítimo. Sí, digamos, el problema viene es cuando tú por tu posición o por tu simpatía con interfieres o limitas la información o las sesgas. Ahí es donde viene el problema. Pues. Pero el sesgo siempre existe en los seres humanos, porque si fuésemos objetos seríamos objetivos, pero como somos sujetos, somos subjetivos. Claro, yo también estoy de acuerdo y pienso que el nombre de un periodista está incluso por encima del de un medio de comunicación. Y entonces es por eso que vemos contrastes donde nos damos cuenta que los principios que rijan a los periodistas no son los mismos que rijan a los dueños de medios de comunicación. Solo que uno trata en la medida de lo posible de trabajar en esos medios donde de pronto uno pueda comulgar, donde finalmente donde uno se sienta más afín también. Exactamente. Miren, yo quiero hablar de la Venezuela, Daniel Palacios, Daniel Lara y Marisela Castillo, de la Venezuela post Chávez y la Venezuela post Maduro. Aquí tengo a dos Maduro también. Sí, porque hay que hacer ejercicios de imaginación. Porque tú eres astrólogo. No, los astrólogos predicen. Yo estoy imaginando una situación. Mate a Rocco Remo. No, Rocco seguro nos atiende, pero fíjate. En esa Venezuela post todo esto que hemos conocido, con todos los bemoles, con todos lo malo que hemos enumerado el día de hoy, debe haber cosas que deben transformarse, deben cambiarse. Y esas cosas, yo por ejemplo he sostenido un planteamiento con respecto a los medios de comunicación. Alguien me ha dicho, bueno, ¿y qué harías tú con los medios de comunicación? Y yo no he utilizado la palabra democratización, que la utilizó muchísimo Chávez. Dice, no, que abrir los medios, y fíjate cuántas emisoras de radio, cuántos canales de televisión no tiene el gobierno, y ninguno tiene rating porque ninguno tiene calidad en sus contenidos. Eso es muy, muy evidente, ¿no? Pero, ¿qué haría yo? Yo sometería y haría más laxas, por ejemplo, las leyes que están en la ley resorte o los articulados de la ley resorte, que impide que la gente se exprese libremente en los programas y que hay una cantidad de complicaciones de ley que entonces hacen que prácticamente tú, si vas a hacer un programa en televisión, tengas al día de hoy el tema de la política
y yo no digo que sea malo o sea bueno, pero como gran y único referente de los programas de política en televisión a Vladimir Villegas. Yo abriría la competencia, yo creo en el mercado, y como yo creo en el mercado, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser un gran mercado, donde la gente puede elegir. ¿Qué piensan ustedes de los medios de comunicación post todo esto que hemos pasado? ¿Por dónde comienza a componerse la situación? Bueno, yo te lo respondería muy corto y muy sencillo. Yo creo que los medios de comunicación y los espacios informativos tienen que retornar a ser dirigidos y manejados y estar al frente por periodistas. Lamentablemente, bueno, tenemos muchísimos casos en que ahora los políticos han asumido los espacios y lo que están es reportando la realidad que nos correspondería a nosotros los periodistas informar. Eso sería lo primero que yo haría, que los espacios y los medios retornen los periodistas y que los políticos se dediquen a hacer política. Ahora que tú mencionas eso, Marisela, recuerdo el caso de Ismael García. Él tenía un programa en Globovisión y de pronto no es cuestionable que un político tenga un espacio en televisión siempre y cuando cumpla su rol. Pero es que yo también recuerdo que Ismael García salió con un micrófono en la calle y estaba haciendo una entrevista y yo decía, bueno, aquí se perdieron los papeles. Y Globovisión fue parte de eso. No estoy hablando de la Globovisión de ahora, estamos hablando de la Globovisión de antes. Eso ocurría. Entonces creo que eso nos deja unas reflexiones importantísimas de cuál debe ser el rol de los políticos, porque por ejemplo Teodoro Pekov no hacía entrevistas en tal cual, él tenía un espacio editorial y estamos completamente conscientes de que él tenía un espacio político, bueno, en el empaque del medio de comunicación que dirigía como periódico en ese instante, pero no se dedicaba a hacer entrevistas, él no hacía reportajes ni nos decía a nosotros cómo teníamos que hacer periodismo. De hecho, muchas veces, bueno, nosotros tuvimos que dejar bastante claro cómo se hace precisamente periodismo para que él pudiera pudiera entender mejor de qué se trataba el negocio que quiso dirigir. Entonces, según ese planteamiento de que los periodistas estén en los espacios de medios, yo asumo que entonces al terminar este régimen, el planteamiento es que yo me deje este micrófono y se lo dé a un periodista como por ejemplo Vladimir Villegas, Juan Barreto, que como son periodistas tienen más derecho que yo hablar en este medio. Bueno, vamos a ver qué nos dicen a la vuelta de esta pausa. Tenemos que hacer el corte comercial y venimos nuevamente con nuestros amigos Daniel Palacios y Marisela Castilla Pitts, que está con nosotros el día de hoy acá, a propósito del bautizo de Cuando los medios son noticias, su último lanzamiento editorial. Ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore della Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizza saleña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los cuatro costados. Vete por las clásicas, con prosciutto, hongos y pepperoni. O arriésgate con el estilo de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la avenida Victoria, antes de la iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara.
Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel, ¿qué decías antes de irnos? Yo en este programa estaré hasta que caiga el gobierno de Maduro y nombre a la señora Marisela Castillo, directora de Conatel. Yo te voy a decir, mi amor, que aquí la audiencia estaría muy contenta que yo acompañe a Neomar Hernández. Mira. Ajá. Ay, mira. Se prendió. Golpe bajo. Se prendió. Yo estaría contento. Lo que voy a hacer yo ante ese atrevimiento suyo. Dígame. Me voy a ir en cualquier momento, me busco a José Manuel Olivares y montamos un programa los dos. Para el radiecito de la cocina. Pero yo creo que les haría. Pero ustedes se pusieron con juego de mano. Que no quiero que este programa termine como el programa con Julio Coco, Daniel. No, ya se quieren mucho, ¿verdad, Dani? Que hoy es miércoles y eso fue hace una semana. Y acuérdate que Marisela, además de eso, no solamente es periodista, sino que es la fundadora del periodismo psiquiátrico. Por eso es un esquizofrénico. Pero te han hecho bien mis terapias, Dani. Ajá. Mira, estamos terminando el programa y lo importante en este momento es que tenemos un libro, que ustedes han hecho un buen trabajo con ese libro. El que quiera adquirir ese libro, ¿dónde lo busca? ¿Dónde lo busca, Dani? Lo puede buscar a través de la plataforma Amazon y aquí en Caracas a través de la librería Cálatos, en el Centro de Arte de los Galpones. Sí, la verdad es que, oye, hoy justamente pasamos por la librería Cálatos aquí eso queda en Los Chorros. En Los Chorros, en Los Galpones, en el Centro de Arte de los Galpones, ahí está la librería Cálatos. Fuimos esta mañana y la verdad es que buenísima y un espacio, miren, además se los recomiendo. Para desconectarse buenísimo. Te desconectas, es un huequito de Caracas que de verdad vale la pena ir y visitar y estar, sobre todo también con la familia. Ahí lo estamos vendiendo. Fuimos hoy en la mañanita y la verdad es que ha tenido muchísima buena receptividad. Se está vendiendo por Amazon. Además ya Amazon te pasa el reporte y bueno, sí se ha vendido en ciudades como Washington, Miami, Madrid, Tenerife, Murcia, España. Ajá, imagínate, wow, o sea, qué honor, ¿no? Claro. Qué chévere poder que el trabajo de uno, además por tantos años, llegue a todos esos lugares, a Nueva York también, Londres, así que bueno, por Amazon está disponible. ¿Qué están tramando ustedes por allí? ¿Cuál es el nuevo proyecto? Ajá. Bueno, a petición del público, los periodistas que nos entrevistan nos piden cuando los medios son noticia 2. Pero con Nicolás Maduro, sí. Porque esto termina con Chávez. Esto empieza y termina con Chávez. Es una línea de tiempo que parte desde la intentona golpista del 92, pasando por el ascenso al poder del candidato Hugo Chávez, que finalmente llegó a la presidencia. Analizamos las vivencias de los reporteros del 11 de abril, sobre todo cómo interactuaron con sus camarógrafos, con sus fotógrafos, algunos detalles allí que también se develan y bueno, finalmente hasta su desenlace, ¿no? Con pero el 2 con Maduro sería un tiro al piso también porque Maduro, y lo hablábamos ese día, Maduro ha inaugurado nuevos modos de contener a los medios de comunicación y prácticamente silenciarlos sin necesidad de, por ejemplo, como hacen en México. En México matan a los periodistas. Son métodos más sofisticados que, bueno, apuntan a lo mismo. De hecho, es una manera, es algo más peligroso, Neomar, Marisela y Daniel, porque es la autocensura. Así es. O sea, la autocensura es la censura en sí misma, pero silenciosa. Es como un cárcel que hace metástasis y nadie se da cuenta y ¡plas! Te mató. Así es. Entonces, ya eso, cuando ya nos vamos, hay una particularidad, que el Estado venezolano y el gobierno que lo controla tiene bastante plata como para, en vez de utilizar las balas, utilizar los billetes para comprar conciencia, comprar censura e inclusive comprar medios. Pero eso será tema para otro libro y para otro programa, y yo les agradezco muchísimo a los dos por habernos hecho la honor. Y de verdad que nosotros también le agradecemos a ustedes el espacio, el tiempo, además la conversación, bueno, riquísima de 1 hora, porque también hay que decir, se nos ha hecho muy difícil, y ahí también habla cuando los medios son noticia 2 de la autocensura, como decía Daniel, de todo lo difícil que se nos ha hecho poder conseguir espacios para contar
todo lo que hay adentro de este libro y te habla entonces también de la realidad que Venezuela está viviendo en materia de libertad. Y que es un repaso de la misma historia, ¿no? Yo creo que un ciudadano que tenga información en sus manos es capaz de tomar decisiones correctas. Entonces, para poder tomar decisiones futuras, yo creo que es importante saber cuáles fueron los errores en los que incurrimos en el pasado. Gracias a Marisela, siempre RCRista, como ha bautizado el término nuestro querido Daniel Palacios también, y a Daniel Palacios por acompañarnos el día de hoy. Nosotros les decimos hasta aquí, hasta mañana. Gracias por escucharnos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.